Pero después, usted va a encontrar que hubo seres humanos que vivieron bastantes años, como Noé. Después del diluvio, usted va a encontrar que vivieron 500 años los descendencias de Noé, gran parte de la descendencia de Noé. Habla de que Sem vivió, ¿cuántos? 600 años Sem. Sem vivió 600 años, ¿sabía usted? Pero a Sem le dijo las mismas palabras que le dijo a Noé, le dijo a él y a sus hijos: fructifiquen y multiplíquense. Sin embargo, ¿usted cree que vivió muchos años Cam? Jafet vivieron muchos años. La Biblia no registra los años de ellos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no registra la Biblia los años de ellos? Porque no fueron de larga vida. ¿Por qué sí registra los años de Sem? Porque Sem sí vivió los 600 años, porque Sem sí adoptó la palabra: fructifica y multiplícate. Reproduce aquí en la tierra Sem, y Sem fue obediente a Dios, y Sem se reprodujo, y de la descendencia de Sem viene Abraham. Dios le habla a Abraham: fructifica, multiplícate. Dios le habla a Isaac, que sembró en Génesis 27, sembró en una tierra que no era fructífera y cosechó al 100 por 1, entendió la palabra de reproducirse, de fructificar. Luego Jacob también la entendió, porque a Jacob se le dijo directamente, y así sucesivamente Dios levantaba el ánimo de las personas y les daba la palabra de fructificad y multiplicaos. De tal manera que llegamos a la historia. Vamos a comenzar la predicación apenas, todo fue introducción. Éxodo capítulo 6. No, no es cierto, no se crea. Si no, ya no voy a esa congregación. Éxodo, nos quedamos en el capítulo. La idea de vivir o de morir, ser fructífero o no ser fructífero, depende de cada uno que le crean a Jesús, a sus palabras, que le crean a Dios y a su palabra. Génesis capítulo 6, Éxodo, siempre me confundo el Génesis y el Éxodo. Bueno, Dios en Génesis capítulo 6, usted va a encontrar la congoja que Dios vio en el pueblo de Israel sufriendo. En Éxodo capítulo 6, Éxodo capítulo 6, te va a encontrar que están todos sufriendo. El pueblo de Israel sí sabía que estaba en esclavitud en Egipto, ¿verdad? Estaba en esclavitud. Moisés era el que los iba a libertar de ello, pero Moisés tenía una tan baja autoestima. ¿Sabía que tenía muy baja autoestima? No conocía la palabra fructificad y multiplicados, no conocía lo que Dios le había delegado. Si la muerte entró en Génesis 3:17, la pobreza, la maldición entró, se acortó la vida de los seres humanos, pero sin embargo hubieron seres humanos que vivieron mucho tiempo y vivieron otros que murieron a corta edad. Eso la Biblia lo registra. Sin embargo, a pesar de que unos vivieron muchos años y otros vivieron pocos años, la diferencia era que unos sí adoptaron la palabra de fructificar y otros no. Unos le creyeron a Dios y otros no le creyeron, sencillo. Sin embargo, usted va a encontrar en Génesis 6 un hombre que Dios vio su corazón para poder libertar a un pueblo. Éxodo capítulo 6. Ahí traigo enredado el Génesis en mi mente. Entonces usted va a encontrar, fíjese en el versículo de Éxodo 6. Dios habló a Moisés. Moisés, ve y habla con Faraón. Regresa a Egipto. Moisés habla con Faraón. Habla con el pueblo de Israel, Moisés. Diles que yo te he enviado para libertarlos. Dile a Faraón realmente quién te ha enviado. Dile quién soy. Y usted va a encontrar esas palabras. Dile que yo soy el que soy, etcétera. Eso le decía para el pueblo de Israel. Y así sucesivamente, porque entendía que a lo mejor no le iban a creer, ni el pueblo ni Faraón. ¿Qué se necesitaba para que creyesen en Moisés? ¿Qué cree usted que se necesitaba? Señales, milagros, maravillas de un poder. Porque la gente, usted va, y hay muchos que bla, 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 ora por el hermano y nunca sanó. Porque no hay un poder que entienden ellos que tienen a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, yo no he venido con palabras persuasivas, sino he venido con una demostración de un poder del Espíritu Santo.
Usted cuando se presenta en una casa deben verse milagros, ¿sabía? El enfermo sanado, el dolor se va. Hay muchos que ni se atreven a orar por los enfermos porque ¿quién quita y se me muera? En serio, digo, eso me pasaba a mí antes. Se murieron como 3. Oré por 3 de cáncer y se murieron. Entonces, a lo mejor era un creyente, era un cristiano, pero no conocía lo que realmente, ni el poder del Espíritu Santo, ni conocía realmente a Dios, ni la voluntad de Dios. Y ahora cuando oro por los enfermos regularmente ya, y eso es también en ustedes, ¿verdad? A los que hemos tomado un curso que se llama Cómo operar en sanidad y milagros. Cómo operar en sanidad y milagros, está en internet ese curso, por favor tómelo, escúchelo, véalo y vea los milagros que Dios hizo en ese curso. Dios, el mismo poder que le da a cualquier persona para orar por otros es el mismo poder que usted tiene. Entonces, todos tenemos ese poder, pero no todos lo conocemos ni lo ejercitamos. La unción del Espíritu Santo viene porque usted cree, porque tiene fe y porque entra en una intimidad con el Espíritu Santo. Y por eso hemos visto milagros creativos instantáneos, personas que sanan de cáncer, personas que sanan de todo tipo de enfermedades, pero ese curso tómelo usted también, para que usted ore por los enfermos, ore por sus hijos, ore por sus papás, etcétera, y esos milagros se van a estar viendo también en su familia. Para usted mismo le va a servir el curso, que de repente le agarre una dolencia a medianoche, ¿qué cree que va a hacer? Va a ejercer su autoridad, va a entender los principios de la sanidad, va a entender el poder del Espíritu Santo, y usted se le va a ir la enfermedad a medianoche, también le va a servir todo ello, mientras aún no crece en fe. Entonces, en esta época de Moisés, usted va a encontrar, en el capítulo 6 de Éxodo, usted va a encontrar esas palabras, donde era un pleito que Moisés decía, no, Señor, pues es que no puedo. Entonces, sin embargo, en ese mismo, soy de, ¿cómo dice? ¿De habla qué? Torpe de habla, algo así. Muchos dicen que era tartamudo, otros dicen que no sabía el idioma de los hebreos tan claramente, porque se educó con con Faraón y todo lo que es Egipto, fue a las mejores escuelas de Egipto, etcétera. Entonces, realmente no sabemos a qué se deba eso, pero sin embargo, a pesar de eso, convivía con los israelitas, si era torpe de habla, realmente yo en lo personal creo más bien que era un pretexto para no hacer lo que Dios le enviaba. Ese es mi punto de vista personal. Sin embargo, en el versículo 9, Éxodo capítulo 6, versículo 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Cuando alguien anda muy oprimido, dice a lo mejor ya ni Dios existe porque ni se acuerda de mí. A lo mejor veo que cada día la situación está más difícil hasta para comer, yo creo que ni Dios se acuerda de mí. La dura servidumbre, el estar oprimido a veces nos aleja, no nos aleja, sino que nosotros nos olvidamos realmente en ese poder del Dios Altísimo. Sin embargo, versículo 10, y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Todas esas instrucciones le dio Dios a Moisés, ¿sí sabe usted? Entonces fíjese, más adelante en el mismo Éxodo, en el capítulo 6, versículo 30, y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Sabía que se sentía inferior porque lo andaban siguiendo, en primer lugar porque había matado a un egipcio y luego lo siguió un faraón, luego pusieron otro faraón. Sin embargo, este hombre, Moisés, ¿cómo me va a escuchar el rey o el faraón de Egipto? Decía, ¿cómo me va a escuchar si soy torpe de labios, Señor? Tenía un concepto inferior, ¿sí lo entiende, verdad que tenía un concepto inferior? ¿Sí o no tenía un concepto inferior? Tenía un concepto inferior. Sin embargo, en el capítulo 7, Jehová dijo a Moisés, en la Reina Valera usted va a encontrar esta traducción, capítulo 7 de Éxodo, versículo 1, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Eso lo dice una traducción, Reina Valera 60.
Pero la palabra, el hecho de que usted escuche la palabra que Dios constituyó a Faraón como un Dios delante de Faraón, delante del mundo de las tinieblas, usted lo va a encontrar en otras traducciones. Si usted tiene la Dios habla hoy, Éxodo 7:1, la Dios habló hoy, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el Faraón y que tu hermano Aarón hable por ti. Hay una Biblia que se llama la Kadosh israelita mesiánica, dice: pero Yahvé dijo a Moisés, yo te he puesto en el lugar de Elohim para Faraón, y ahora tu hermano será tu profeta. Y hay una Biblia, una traducción que se llama Palabra de Dios para Todos, que dice: el Señor le dijo a Moisés, mira, harás como si fueras Dios ante el Faraón, y tu hermano Aarón será como tu profeta. Esas frases, el decir, yo voy a hacer que tú seas como un Dios ante Faraón, no necesariamente significa que estaba diciéndole que era un Dios Moisés. Y esto es muy respetable en los que creen esa idea, ¿no? Pero realmente lo único que estaba diciendo, mira, tú eres mi representante aquí en la tierra. Eso es lo que está diciendo Dios. Tan es así que usted lo va a encontrar en este tipo de frases. Usted lo va a encontrar, tan es así que usted lo va a encontrar que Dios está haciendo milagros por mano de Moisés. No estaba haciendo milagros Moisés porque él era un Dios, o como según dice ahí la traducción, sino más bien porque era un representante de Dios aquí en la tierra. ¿Sabía que usted es un representante de Cristo aquí en la tierra? Porque dice que, mire, vamos ahí ahí guárdeme en Éxodo capítulo 7 y vamos a 2 Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, usted va a encontrar en el versículo, hablando de la reconciliación, en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, hablando de la nueva creación, de las nuevas criaturas que reciben a Cristo en su corazón. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18. El 19 dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de quién ruega Dios, por medio de quién habla, por medio de una voz espiritual, hermano. Un ángel vino y habló al mundo. ¿Cómo le habla Dios? Por medio de ustedes, por medio de nosotros. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La palabra embajador, más bien, ¿sabe lo que es un embajador? Aquí en la tierra, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Guadalajara, o aquí en México más bien, el embajador de Estados Unidos en México, ¿sabe lo que hace? ¿Sabe lo que la autoridad que él tiene aquí en México? ¿Sí sabe o no? Un embajador es una persona con los mismos atributos, la misma autoridad que tiene el presidente de los Estados Unidos de América, representando, porque lo representa en todo a él, ¿sabía? Lo representa en todo a él, en toda autoridad, en todo poder se le da, porque es el que él tiene representándolo aquí en México, es el que representa al gobierno de Estados Unidos, o viceversa, el que va de aquí a allá. Tiene toda la autoridad, pero ¿cuántos saben que no es el presidente de los Estados Unidos de América el embajador de aquí? ¿Verdad que no es? Tiene solamente la autoridad, tiene solamente la potestad para, a lo mejor, para hacer gestiones aquí de su gobierno de Estados Unidos, pero sin embargo no es el mismo presidente de Estados Unidos. Si usted entiende la palabra embajador en Cristo, va a entender ese término también.
El término de que usted le fue delegada la autoridad aquí en la tierra, porque es un embajador, usted aquí en la tierra representa el reino de Dios, el reino de Jesús, y el reino de Jesús no es un reino débil, es un reino de poder. Si usted lo representa a él como embajador, significa que usted puede ejercer aquí autoridad en la tierra para dominar el mundo de las tinieblas. ¿Me explico? Obviamente que lo hace con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, porque trabajamos íntimamente el Espíritu Santo y usted trabaja íntimamente, ¿sabe aquí? Usted no puede estar separado del cuerpo de Cristo porque trabaja íntimamente con Cristo a través del Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. Entonces, usted, en pocas palabras, se unió a Jesucristo y Jesucristo vino a habitar en su corazón por el Espíritu Santo. Dice, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Entonces, usted es un embajador y un representante de Cristo aquí en la tierra, ¿sí o no? Usted es un representante del gobierno de Dios. Por eso dice que es el rey de los reyes. Dios lo constituyó rey aquí en la tierra para que fuera un representante de Él. Usted dominara, controlara, tomara decisiones del reino aquí en la tierra. Satanás se quiere meter a sus negocios. No, Satanás, no te vas a meter en los negocios del reino, quítate. Usted tiene esa autoridad para hacerlo porque representa al Rey de Reyes. Y lo mismo de embajador, esta misma palabra embajador, si usted la entiende en Cristo Jesús, va a entender lo que sucedió también con Moisés. Mire, vamos a Éxodo capítulo 7. Ya vamos a terminar con esto. Éxodo capítulo 7, usted va a entender la palabra realmente cuando le dijo yo te he constituido Dios ante Faraón. Esa misma palabra Dios, usted la va a encontrar en sus diversas traducciones. Es la palabra Elohim. La palabra Elohim realmente representa a Dios, pero la palabra Elohim tiene otras acepciones de traducción. Usted encuentra otras traducciones de la palabra Elohim. La palabra Elohim también se puede traducir, si gusta anotarle, como ángeles. También se refirió cuando la palabra Elohim se traduce en el hebreo, también se refirió a ángeles cuando se hablaba de Elohim. Pero también se refería a dioses, también se refería a grandes o poderosos, la palabra Elohim. Se refería también a jueces o un juez, un poderoso o un rey. La misma palabra Elohim tiene esas diferentes traducciones al español, Elohim. Entonces esa palabra realmente representaba que Dios le estaba dando toda la autoridad y le dice, yo te voy a constituir un poderoso delante de Faraón. Yo te voy a constituir un juez delante de Faraón o un rey delante de Faraón. ¿Por qué cree que Dios le puso ese título y le declaró le habló a Moisés diciéndole realmente quién era? Independientemente que la maldición había entrado a través de Adán, Dios realmente le deja otra vez ese poder creativo, porque ese poder creativo Dios nunca lo quitó del ser humano, entre los que creían en él, nunca lo quitó. El poder creativo nunca lo quitó Dios, a pesar de que había maldición. Sin embargo, si la tierra iba a producir escardos y espinos, ¿por qué Isaac sembró y cosechó al 100 por 1? ¿Por qué cree usted? Si había maldición, que no, sí, pero Dios dejó algo que se llama la reproducción y la multiplicación, es decir, el poder multiplicador. El poder del reino de Dios lo dejó aquí en la tierra, en pocas palabras, pero ejercido en unos cuantos seres humanos sobre los cuales no iba a prevalecer la maldición. Pero fíjese bien, Éxodo capítulo 7, versículo 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga ¿qué? Culebra.
Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo ¿qué? Culebra. ¿Cuántos saben que era un poder creativo de Dios que estaba operando ahí? Sí, sí o no sabe que era un poder de Dios. ¿Por qué se atrevió a ir Moisés delante de Faraón si no se animaba, que era tartamudo? Bueno, lo acompañó su hermano Aarón, ¿verdad? Pero también Moisés entendió que Dios iba a comenzar a operar en milagros, que un poder superior de Dios iba a comenzar a operar a través de él. Entonces, versículo 11, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Sabía que estaba confrontándose dos tipos de poderes ahí? ¿Sí sabía que había confrontado dos tipos de poderes? El poder de Dios y el poder de las tinieblas estaba ahí. Pues echó cada uno su vara, dice el 12, las cuales se volvieron culeros, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Qué cree que significa todo esto? Que la vara de Aarón devoró la vara de ellos. ¿Qué cree que significa todo eso? Que es más poderoso el poder que Dios le ha delegado a ustedes como hijos, que el poder que pueda tener el diablo contra ustedes. Entonces, usted va a encontrar esas señales, esas maravillas, esos prodigios operando en Moisés, hermano, pero ni había venido Cristo y se veían milagros. Todavía Cristo no estaba aquí en la tierra y se veían milagros. Porque Dios siempre ha tratado de que su poder opere en aquellas personas que le han creído en todos los tiempos. Dios siempre ha deseado que su poder se manifieste donde haya creyentes. Dios ha deseado que alguien decida creerle a Él para operar un milagro en sus vidas. Entonces Dios no nada más operó a través de Cristo, después de Cristo, sino Dios operó en todos los tiempos haciendo milagros, señales y maravillas para que creyesen en Él y para que el mundo creyese que realmente Dios había otorgado autoridad, poder, dominio a los seres humanos y continuó con ese dominio en ciertas y cuales personas. ¿Sabía usted que cuando habla de la muerte de Moisés o de la muerte de David, no dice que murieron de enfermedades de ellos, ¿verdad? ¿Sí ha leído esa parte? Murieron con largura de años y de días, hablando de David, hablando de Moisés. Dice que nada más partieron con los padres, eso dice, pero no dice que murieron de enfermedades incurables esos hombres. La Biblia no registra que murieron de cáncer. La Biblia, mande. Dice que murió vigoroso David, todavía no, lleno de días y de vida. Entonces, todo eso, ellos lo entendieron realmente, el poder fructificador, reproductor o productor, ese poder multiplicador de riquezas, multiplicador de vida, lo entendieron todos estos personajes. Y aún así, independientemente del concepto que tenía Moisés, era de que no podía hacer las cosas, de que no podía. Pero sin embargo Dios le inyecta esa palabra, le dice: yo te voy a constituir realmente un poderoso, realmente te voy a constituir un rey delante de Faraón, que representaba el mundo de las tinieblas. Imagínense cuánto más en Cristo Jesús. Él no les ha dejado un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, no les ha delegado ya Él toda la autoridad para que ustedes sean los señores, sean los reyes sobre esta tierra. Eso realmente representa que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. La palabra sacerdote luego la vamos a analizar, ahorita estamos solamente con la palabra reyes. Que usted entienda realmente que usted tiene un reinado aquí, que no tiene que vivir toda la vida enfermo, que no tiene que morirse de una enfermedad incurable, que no tiene por qué vivir toda la vida pobre, porque no es la voluntad de Dios para sus vidas. Si Él lo hizo un rey debe tener gobierno, un rey debe tener dominio, un rey debe ser alguien que pueda controlar las situaciones, las circunstancias adversas, uno que pueda salir adelante. Por eso dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible para el que cree, dijo Dios a través de su palabra en el nuevo pacto. No hay nada imposible. Si tú puedes creer, todo es posible. No tienes por qué denigrarte a un nivel inferior al mismo diablo, a los mismos demonios. Los que creen que se endemonian los cristianos, pues entonces hasta los demonios es la categoría más baja que puede haber en el mundo espiritual. No puede un demonio poseerlo a usted, porque usted es templo del Espíritu de Dios.
Entonces, fíjese bien, independientemente de todo esto, es necesario que comencemos a ser reyes, a dominar, a controlar, sobre todo el mundo de las tinieblas, para que no prevalezcan sobre los hijos del Dios viviente. Por eso si dice Dios es con vosotros, ¿quién está contra vosotros? Pero es necesario que usted entienda esa posición donde lo ha puesto Jesús. Él, su muerte de Él, su sacrificio, no fue solamente para llevarlos al cielo, fue para que ustedes recobraran. Por eso dice, a vuestro Padre le ha placido darles el reino. ¿Sí sabía que eso dijo Jesús? Y luego en Mateo 16 le dijo a Pedro, representando a la iglesia y al cuerpo de Cristo, le dijo: Pedro, aquí se te han dado las llaves, yo te doy las llaves del reino. ¿Sí sabe que le dijo: yo te doy las llaves del reino, de la muerte? Yo te doy las llaves del reino del Hades, porque Jesús la rescató del Hades. Y el reino el reinado sobre la muerte significaba que la muerte ya no iba a prevalecer. Y hablando de muerte, estamos hablando de aquello que no es fructífero, aquello que es tierra seca, aquello que no produce, eso es muerte. Sin embargo, Dios nuevamente restituye las llaves del Hades y de la muerte. Jesús las arrebata y Jesús le dice a Pedro: yo te las he entregado a ti. Pero Pedro representaba a todo el cuerpo de Cristo. No se estaba refiriendo a Pedro nada más, sino se estaba refiriendo a todo aquel que comenzara a creer en Cristo Jesús. Nuevamente iba a tener ese reinado, el reino de los cielos. A ti se te ha sido entregado, le dijo a Pedro, pero el reino de los cielos, entienda que también se les ha entregado a cada uno de ustedes. Ustedes pueden comenzar a reinar si deciden creer en estas palabras que Dios les ha dado. Ustedes deciden vivir en derrota toda la vida. La decisión de vivir o de morir depende de ustedes. Dios ya los ha saciado de larga vida a través de su palabra, a través de la muerte de Jesús y la resurrección. Dios les ha dado todas las vidas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, eso dijo Jesús. Y la vida en abundancia no es para cuando usted se muere y se vaya al cielo. La riqueza usted, la sanidad, la salud, la puede empezar a vivir aquí en este mundo, en esta tierra, porque Dios lo ha constituido para que usted reine aquí. Y termino solamente con ese texto bíblico. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, ¿ya lo tiene? Fíjese bien. En el versículo versículo 17. Es necesario que usted entienda estas palabras. Ya no tiene por qué vivir siendo dañado por el diablo. No tiene por qué vivir oprimido por los espíritus de enfermedad. Si viene enfermo el día de hoy, dice la palabra: impondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y Dios le va a sanar el día de hoy. Va a recibir usted su sanidad. Pero es para que comience a vivir una vida en victoria aquí en adelante. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión o pecado de uno solo reinó la muerte, por el pecado de Adán, ¿qué fue lo que reinó? Dice que reinó la muerte. Pero ahora fíjese la promesa que le da Dios aquí. Mucho más, dice, mucho más significa extremadamente. Mucho más reinarán. Aquí hace la comparación del reinado de la muerte con el reinado en Cristo Jesús. Mucho más reinarán hasta que se vayan al cielo, hasta que se mueran. Fíjese cómo dice: ¿cuándo debe usted reinar? No debe reinar cuando se vaya al más allá y cuando diga: allá es que el Señor ocupaba una florecita y yo me tengo que ir antes. Ocupaba un cantor allá en el cielo, ocupaba uno que tocara la guitarra eléctrica, ocupaba uno que tocara el teclado y Dios me quería en el cielo para que lo alabara. No, fíjese lo que dice: si la muerte reinó por el pecado de un hombre, ¿qué pasaría por el postrer Adán, que se le llamó a Jesús? Mucho más, dice, reinarán en vida, no reinarán en muerte. Fíjese, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo.
¿Quiénes van a reinar en esta vida? Porque por ese llamado, ese Señor nuestro que murió por nosotros, ¿quiénes son los que van a reinar en esta tierra? Los que van a dominar, los que van a controlar, los que van a gobernar. Aquellos que reciben la abundancia de la gracia. ¿Quiénes son los que reciben la abundancia de la gracia? ¿Cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el favor de Él? Que murió no nada más por sus pecados, para que usted se fuera al cielo. La abundancia de la gracia significa que usted no nada más obtiene la salvación en Cristo, sino la abundancia de la gracia significa que usted obtiene la eterna redención. Y la eterna redención significa que Él pagó el precio, Él lo redimió, no nada más para que usted se fuera al cielo, sino para que conozcan ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que ustedes fueran enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Porque esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por su llaga hemos sido nosotros curados. Isaías 53, 4 y 5. Porque esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue de corta vida para que usted sea de larga vida, sea saciado de larga vida aquí en esta tierra. Por eso dice el apóstol Pablo: reinó la muerte con Adán por el pecado de uno solo, pero ahora tienen la opción ustedes de decidir por la vida. Si usted verifica Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, aquí yo he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Escojan ustedes la vida para que vivan. La decisión de irse el año que entra al más allá de una enfermedad no depende de Dios, porque Dios ya le proveyó toda la herencia en Cristo Jesús. La decisión de vivir o de morir depende de que ustedes crean que el Redentor pagó el precio por toda la maldición que había contraria a vosotros, y les ha dado la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza. 3 de Juan 2, él dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como tu alma prospera. Y la decisión de vivir o de morir, Dios se la dejó establecido en su palabra, porque Dios, a través de su palabra, en Proverbios 4 dice que las palabras de Dios son vida para los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. No tiene usted por qué morir de una enfermedad, porque su palabra es medicina. Usted es un rey sobre la tierra y usted gobierna sobre el mundo de las tinieblas. No podrá tocarle ni un solo pelo. Y si usted lo cree, puede comenzar realmente a declarar y a vivir los 120 años que dice Génesis 6:3. La edad del hombre serán 120 años, dijo Dios. Así es que póngase de pie y dele gracias a Dios por eso que le ha dado, por su reinado. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú nos has dado todas las cosas. Gracias, Señor, por conocer aún más la autoridad que nos has delegado, Jesús, por tu reino aquí en la tierra, Señor, estableciéndose en cada uno de nosotros, Jesús. Gracias, gracias, porque solo en ti está la vida, solo en ti está la salvación, solo en ti está la bendición, Señor. Tú pagaste el precio, derramaste tu sangre. Fue muy grande, Señor, tu sacrificio, como para que nosotros no aprovechemos esa herencia maravillosa de vida aquí en la tierra. Comenzamos a ser seres productivos, Señor. Ya no hablaremos muerte, no hablaremos enfermedad, no hablaremos pobreza, independientemente que las circunstancias se vean adversas, independientemente que el diablo nos meta ideas en la mente de que no se puede. Creemos que ahora la gracia y el poder tuyo, Señor, está sobre nuestras vidas, Señor, porque somos tus hijos que hemos recibido esta herencia por la fe en ti, Jesús. Hemos obtenido todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, por ese reinado. Tú nos constituyes delante del mismo diablo como grandes poderosos, Señor, como reyes. Por eso no prevalecerá contra mí ninguna arma forjada que se levante del enemigo, en el nombre de Jesús, ni sobre mi familia prevalecerá
ni sobre mi empresa, ni sobre mi trabajo, ni sobre mis finanzas podrá tocarme nada tuyo, diablo, porque yo soy un rey en esta tierra, porque el Rey de Reyes le ha placido darme el reino. Y ahora yo comienzo a operar como un rey sobre las circunstancias adversas que se opongan a mi bendición, porque tu bendición ya me fue dada, Señor, a través de Cristo. Yo comienzo a operar y a declarar tu palabra y comienzo a reproducir en esta tierra, Señor, un Edén de bendición sobre mi vida en el nombre de Jesús. Yo declaro que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna arma que se levante contra mí podrá dañarme. Yo sé que no moriré, que no me dañará ni una enfermedad, que no moriré de un accidente, ni de un paro cardíaco, ni de ninguna cosa que venga contra mí, en el nombre de Jesús, porque soy más que vencedor. Y comienzo a declarar vida, a darle vida a las circunstancias, a darle vida a los asuntos de esta tierra, a darle vida a mis hijos, a darle vida a todas las cosas que yo emprenda. Todas las cosas que toquen mis manos son fructíferas en el nombre de Jesús, porque ahora he entendido el reinado que tú me has delegado, Padre. En el nombre de Jesús te doy la honra, la gloria, la alabanza, porque a ti te ha placido venir a habitar en templos humanos, Señor, no en edificios, sino en mi corazón. Díselo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Señor, porque nos das el poder para hacer las riquezas, el poder que da vida, Señor, aquí en este mundo, en el nombre de Jesús. Yo declaro que comienzo a brillar a través de la luz de tu palabra, Señor, en esta tierra, en el nombre de Jesús. Y que así como a Abraham tú le dijiste que iba a ser bendición a las naciones, yo declaro que también yo soy bendición, porque tú vives en mi corazón. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu inmenso amor. Gracias, Jesús, por toda la abundancia que me das, Señor. Te doy toda la honra, toda la alabanza, Señor. Toda la adoración, Jesús. Todo el poder, la gloria, la honra sean para ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por esa sangre derramada, porque cortaste ese pacto. Gracias, Jesús, porque me has dejado el maravilloso Espíritu Santo para que sea mi ayudador, mi guía, mi maestro, mi Rey, mi Dios. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Levanta tus manos y solamente dale gloria a Dios. Glorifica el nombre de Jesús, glorifica el nombre de Dios y declara que el Espíritu de Dios vive en ti. Vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, que tu luz brilla en mí. Vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, que tu luz brilla en mí. Vive en mí, tu poder está en mí, Señor. Díselo. Tú eres mi ayudador, Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo, porque es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Oh sí, vas en becha. Gloria me sé. Que tu luz brilla en mí. Vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, que tu luz brilla en mí. Vive en mí, oh Señor, vive en mí.